sesión del día de hoy y nos toca revisar dos temas, bueno, más bien un tema con dos ciudades. La primera será la ciudad de Cobá y después revisaremos a grosso modo, de manera muy rápida, la ciudad de Yaxchuná. La primera se encuentra en el estado de Quintana Roo, la segunda en Yucatán, y hoy las presentamos porque forman parte muy importante de la historia de la península de Yucatán, de las tierras bajas del norte, y ya asociándonos con otras regiones como la costa oriental. Pero también, incluso me sirve mucho esta imagen de inicio, van a reconocer en Cobá algo muy clásico, algo muy asociado a las tierras bajas centrales, a la zona del Petén o a la zona de Belice, porque es Cobá una de las ciudades más norteñas que presentan estas características arquitectónicas y sobre todo culturales, ¿no? Desde la escultura, por ejemplo, la elección de estelas, los textos glíficos, muy a la usanza de lo que se hace en las tierras bajas centrales. Lo que revisamos en el primer módulo, prácticamente van a encontrar cierta familiaridad entre lo que ya revisamos del primer módulo con el día de hoy, con la ciudad de Cobá. Vamos primero a nuestra ubicación en el mapa. Este es nuestro mapa, es algo que no habíamos presentado, no recuerdo que lo hubiéramos visto, más que en el módulo pasado veíamos mapas donde nos aparecían las ciudades más importantes del periodo. En este momento estamos viendo el periodo posclásico. Los puntos en rojo que ven allí en el mapa son las ciudades más importantes de este periodo. Hablamos de más o menos el año 900 hasta el momento del contacto español. En realidad el mapa no sería tan estrictamente temporal con el posclásico, sino que incluso hay muchas ciudades del clásico terminal, este periodo de tiempo que va desde el año 800 hasta el año 1000 y que hoy en día es justamente un enlace temporal para entender mejor las pautas evolutivas de las ciudades mayas en este momento de transición entre el periodo clásico tardío y el posclásico temprano. Este llamado clásico terminal toma los últimos 100 años del clásico tardío, los primeros 100 años del posclásico temprano, para ser ese eslabón que una los procesos de transición y de evolución y desarrollo urbano arquitectónico de muchas entidades políticas que van a tener su máximo auge en este momento. Y este es el momento preciso de enlace entre tradiciones muy tempranas con tradiciones tardías. Por eso la importancia de mostrar hoy este mapa y de ver el día de hoy una ciudad como Cobá. Vamos a... Algo pasó aquí. Clásico, otra vez. Bueno, lo mismo, nada más que con nombres, y vamos a ampliar la península de Yucatán de manera específica. Tenemos la península, lo que son las divisiones políticas hoy en día, y solamente algunas de las entidades políticas más importantes de la región. Aquí, cerrada en un círculo, aparece la ciudad de Cobá. Cobá es una entidad política que se emplaza en la parte más septentrional de una zona de lagos. Prácticamente los lagos desaparecen en las tierras bajas del norte. En la península de Yucatán se encuentra un sistema hidrológico de cenotes y de ríos subterráneos, pero en esta porción de Quintana Roo se localizan una serie de lagos, y los lagos fueron determinantes para el asentamiento de Cobá. Todo parece indicar que desde el Preclásico medio, los primeros aldeanos campesinos que ubicaron la región explotaron los recursos del lago y aprovecharon justamente este asentamiento y esta oportunidad de estar inmediato, ¿no? a lo que sería la zona de los lagos. Cobá será contemporánea con casi todas estas ciudades que aparecen en el mapa, pero a diferencia de muchas de ellas que serán más tardías, Cobá tiene ya claramente un desarrollo desde el preclásico tardío, es decir, por ahí del año 200 a.C. se presume ya hay plataformas arquitectónicas para arquitectura cívica ceremonial de cierta importancia, de cierto tamaño. No será hasta el clásico temprano cuando empieza en realidad a tener un despunte, lo que sería Cobá,
y pareciera ser que su máximo esplendor se da hacia el clásico tardío y clásico terminal, siendo abandonada posiblemente Cobá por ahí del año 1100 o 1200 después de Cristo, pero ya también enlazándose con algunas otras entidades políticas, sobre todo hacia la zona de la costa. Ahí aparece una relación a través de una línea, está en azul y a lo mejor no es del todo clara, pero sabemos que existió una relación muy importante a través de productos de intercambio comercial que vía marítima llegaban a la costa y de ahí se iban tierra adentro, seguramente hacia Cobá como principal capital, y Cobá pudo haber fungido como un distribuidor de mercancías ya hacia tierra adentro. Esto será muy interesante porque hay muchos investigadores que proponen que la ciudad de Xel-Há, una ciudad de la zona de la costa del Caribe, de la costa oriental, es una ciudad del clásico que tiene algunos elementos teotihuacanos, algunos elementos totalmente mayas de Belice o del centro, de las tierras bajas centrales, y también arquitectura de las épocas tardías, ya de lo que sería el posclásico, del llamado estilo costa oriental, que ya discutiremos ese término, y sobre todo esa temporalidad que está muy peleada todavía aún. Esta cercanía también con la zona de la costa le permitió, claro, un intercambio intelectual, un intercambio cultural a Cobá, y hacerse de otras tradiciones arquitectónicas y de otras influencias culturales, ¿no?, que podrían verse reflejado en la arquitectura más tardía producida en la ciudad de Cobá. Cobá, como centro, como punto radial de comercio y seguramente irradiación de cultura, como una gran urbe, tuvo otra serie de contactos hacia tierra adentro. No nos queda muy claro cuáles fueron las relaciones que pudo establecer Cobá con el resto de las ciudades, pero hay investigadores que proponen una hipótesis, que Cobá fue el gran reino o señorío de la parte oriental de la península de Yucatán, mientras que la parte occidental fue prácticamente una esfera totalmente PUC, influenciada y dominada por las grandes capitales de la región central del PUC, principalmente por Uxmal. Y entonces existe la hipótesis de que la península de Yucatán entre el año 700 y el año 900 después de Cristo pudo estar dividida en dos grandes facciones. La parte occidental, netamente PUC, donde todas estas entidades políticas presentan características PUC, algunas de ellas, no todas, mientras que Cobá pudo haber de alguna manera controlado la parte oriental de la misma península de Yucatán. Nos falta mucha investigación, muchísima investigación para saber. No sabemos cómo fueron las relaciones entre Cobá y Uxmal, no sabemos cómo fueron las relaciones incluso entre Cobá y Xel-Há, que está tan cerca. Tampoco sabemos cómo se dieron algunas otras relaciones políticas, como por ejemplo la parte norte de la península, la parte nororiental de la península, con ciudades como Curubá o Ekbalam, donde tenemos un poquito más de información histórica en esta última, en Ekbalam, y sabemos que al menos un gobernante de Ekbalam es mencionado en Cobá, por lo que parecieran existir ciertas relaciones diplomáticas o políticas entre ambas entidades políticas. Pero sabemos muy bien que esta entidad política, llamada Chichén Itzá, hacia el posclásico va a ser la ciudad dominante de la región. Va a dominar todo el ámbito de las tierras bajas del norte, y Chichén Itzá va aparentemente a ser la causante del colapso de muchas entidades políticas, como la misma Ekbalam, como Curubá o como la propia Cobá, que siendo tan grande y fuerte, no soportó las presiones militares y políticas ejercidas por Chichén Itzá. Pero también existe algo muy interesante. Hay una relación muy importante entre Cobá y Yaxchuná, una ciudad que se localiza al suroeste de Chichén Itzá, se encuentra como a 20 kilómetros de distancia más o menos de Chichén Itzá, y Yaxchuná, una ciudad más pegada hacia el ámbito político del PUC y muy cercana a Chichén, estableció una relación de gran importancia y relevancia con Cobá. Esto no sabemos a ciencia cierta tampoco cómo se desarrolló, pero la presencia de un Sacbé
que de 101 kilómetros de distancia conecta a ambas entidades políticas, nos habla de una muy importante relación entre ambas ciudades. Este SACB es el SACB más largo de toda el área maya hasta ahora localizado, y es una obra de infraestructura civil monumental, impresionante. Lo vamos a platicar un poquito más adelante con mayor profundidad, pero valga la pena enfatizar en este momento que ese SACB llevó más trabajo que la producción arquitectónica en conjunto de Cobá y de Yaxchunán. Así es que la inversión hecha para la construcción de un camino que uniera ambas entidades políticas, por supuesto, tenía alguna intención mayor que tan solo la comunicación directa entre estas dos, ¿no? Ya platicaremos un poquito de ello más adelante. Vamos con Cobá. Yo no fui. Okay. Aprovechando hoy en día la tecnología satelital con una imagen de Google, este es el núcleo urbano de Cobá. Hoy en día, lamentablemente, hay una mancha urbana creciente, sobre todo desarrollos turísticos crecientes que están de alguna manera comprimiendo lo que sería la zona arqueológica de Cobá, y hasta donde tengo entendido también hay una gran deforestación de manera perimetral en lo que sería la zona de Cobá. Cobá, como platicamos, está enclavada en una zona de lagos o de lagunas, las dos mayores, el lago Cobá, este de acá, el Macanchoc, que sería este de acá, y hay otros 3 lagos que se encuentran cercanos a lo que sería el núcleo urbano de Cobá. En Cobá se han localizado hasta hoy en día 50 SACB o SACBO. Significa que era una ciudad totalmente comunicada. Los SACBOs comunican tanto los grupos arquitectónicos al interior de la ciudad como hacia el exterior, hacia grupos arquitectónicos totalmente satelitales, muy lejanos de lo que sería el núcleo urbano. Hoy en día los arqueólogos estiman que Cobá alcanzó los 70 kilómetros cuadrados de extensión. Que esto haría de Cobá una ciudad totalmente monumental. Vamos a echar un poquito de números, vamos a recordar un poquito lo que ya hemos referido para sobre todo el módulo 1. Ciudades como Tikal, que es una de las más grandes ciudades del periodo clásico, alcanzó los 16 kilómetros cuadrados de extensión. La ciudad más grande de las tierras bajas centrales, que fue Calakmul, alcanzó cerca de los 35 kilómetros cuadrados de extensión. Para que lo tengan un poquito como una mejor referencia, citemos a otra ciudad mesoamericana, fuera del área maya, como sería el caso de Teotihuacán. Teotihuacán alcanzó en su punto máximo de extensión 22.5 kilómetros cuadrados de extensión en su ciudad. Pero aquí hay una gran y enorme diferencia que necesitamos acotar. Si ustedes revisan un plano de Teotihuacán, podrán observar que esos 22.5 kilómetros fueron totalmente urbanizados. Se constituyeron manzanas a través de avenidas, de calles, que formando una traza ortogonal, formaron manzanas regulares, y todo fue totalmente urbanizado. Teotihuacán está asentada en un valle. No así ocurre con las ciudades mayas, que hablamos de un asentamiento de carácter disperso. Significa que grandes espacios de selva nunca fueron urbanizados por los mayas. Y entonces cuidado, porque si se está contando a entidades políticas, a núcleos urbanos o arquitectónicos muy alejados, pero comunicados con SACBs, podría darnos un esquema enorme de ciudad, como nos lo da para Cobá. Nos está dando 70 kilómetros cuadrados de extensión, pero no estaba densamente poblado. No todo estaba urbanizado, a diferencia de un Teotihuacán, o a diferencia de un Calakmul o un Tikal. Los grupos arquitectónicos también dispersos se encontraban más cerca todavía del centro. En el caso de Cobá están muy alejados, y entonces por eso la mancha urbana pareciera ser totalmente enorme, pero en realidad su población debió estar entre los 20 o 30.000 habitantes, es decir, una población muy baja. Hablaríamos de un habitante por cada 10 kilómetros cuadrados, más o menos, ¿no? En promedio, digo.
Entonces significa que no es una ciudad densamente poblada. Y esa es la gran diferencia. Nos suena mucho, ¿no? 70 kilómetros cuadrados de extensión, así como, oye, era más grande que Teotihuacán. Era más extensa por esta red de caminos y de grupos arquitectónicos totalmente dispersos y alejados. Pero no era más grande que Teotihuacán, ni más grande que Calakmul, ni más grande que Tikal, ¿no? Esto es lo que vale la pena acotar en este momento. Bueno, los recuadros en color rosa que aparecen acá son los grupos arquitectónicos, y las líneas blancas y amarillas serían algunos de los akbeots que se localizan allí en el centro de la ciudad. Veamos el mapa, un mapa de, si no me recuerdo, es de Pollock, donde tendríamos el núcleo urbano en la parte central. Aquí están los lagos más importantes, y al menos cercano en lo que podríamos definir como el núcleo urbano, esta sección de acá, vamos a ampliarla, tendríamos a los grupos más importantes de la ciudad, lo que llamaríamos la arquitectura cívica ceremonial, la arquitectura de mayor tamaño, de mayor envergadura, formando una parte como nucleada, una parte centralizada, el centro de la ciudad. A partir de aquí, los otros conjuntos arquitectónicos menores o mayores se encuentran en un carácter disperso, pero algo muy importante, no pierdan de vista esto, que es algo que casi no vemos en los mapas. Como si se tratara de la carretera México-Pachuca, donde sobre la carretera vemos casas y casas, construcciones, venta de pastes, vulcanizadoras y todo esto. Lo mismo está pasando aquí. Los akbe o sakbeo son la base de desarrollo para la colocación o el emplazamiento de los grupos arquitectónicos, es decir, están asociados directamente al alineamiento con el SACB para tener accesibilidad justamente hacia la parte central, algo que no siempre se da en el urbanismo maya. Probablemente los SACB van hacia un grupo arquitectónico y los otros grupos están totalmente dispersos dentro de la selva, siguiendo, claro, la topografía, no siguiendo al SACB. Y en este caso prácticamente están siguiendo al SACB. Esto sería algo interesante. Dígame. ¿Habría una constante entre punto y punto? ¿Una constante de qué? No, nada. No. Vea. No. Es totalmente dispar, ¿no? En ese principio. ¿Aquí ya existía algo de infraestructura, por ejemplo, para todos estos comercios? Que fuera... No son comercios. Bueno, vaya, no los comercios. O sea, me refiero en todo este camino en los SACBs. O sea, si hay algo de infraestructura ya específica que suministre, por ejemplo. Lo podemos suponer, no se ha encontrado evidencia de, pero como platicamos para el caso del SACB Uxmal-Caba, que en medio, más o menos, a los 10 kilómetros de distancia, se encuentra la ciudad de Nopat. Y Nopat parece ser justamente esa ciudad que vive del tránsito entre Cobá y Uxmal, y que justo es la que da, digamos, alberga o servicio al mismo SACB o al usuario del SACB, ¿no? Pero vaya a hablar de que en realidad, en realidad esta fuera la tiendita para la mitad del camino, no, difícilmente lo podremos saber. Si con trabajos tenemos un mapa, ¿no? O sea, falta mucha excavación para definir cosas como esa, que serían muy importantes, por supuesto, ¿no? O sea, un SACB, por ejemplo, el que va de Cobá a Yaxuna, de 101 kilómetros, pasa por más de 10 sitios menores, por supuesto. No es un SACB un camino solito en la selva, ¿no? O sea, ¿quién va a transitarlo para llegar de un lugar a otro? Se llevaría días y sin nada, ¿no? O sea, tendrás que llevar tus víveres. Entonces, muy seguramente hay este tipo de asentamientos como infraestructura para dar abrigo nocturno, ¿no? A los caminantes, a los peregrinos o a los comerciantes, ¿no? Dar alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a revisar los tres grupos arquitectónicos más relevantes de la ciudad de Cobá. Vamos a empezar por el grupo Cobá, el más grande de los grupos arquitectónicos. Seguiremos con el grupo Macanchoc. Después toda esta sección central se conoce como el grupo B, que remata con el grupo del Nojochumul hacia la parte del norte. Les pido una disculpa porque no encontré mapas mejores
los que vamos a estar viendo a continuación, y no me dio tiempo de hacerlos en AutoCAD para tener una mejor presentación. Entonces, bueno, los mapas, como podrán ver, no son los más claros de COBAT. Este es el grupo COBAT, que nos presenta un conjunto de tipo Acrópolis, que sería toda esta zona, asociada hacia una enorme plaza perfectamente bien delimitada en su perímetro, y que desde este punto sale un SAC-B para la comunicación con el grupo me parece que con el grupo D hacia la parte del norte. Este grupo arquitectónico es muy interesante, primero por la magnitud que tiene este conjunto de tipo Acrópolis, que vamos a revisarlo, más la presencia del segundo basamento piramidal más grande de la ciudad de COBAT, conocido como la iglesia, y vamos a rematar con el primero de los dos juegos de pelota que existen en la ciudad de COBAT. Primero, antes de irnos a las imágenes de los edificios, no pierdan de vista la cercanía con el lago. Y sabemos que los lagos de COBAT fueron navegables, así es que existe una muy importante relación entre el emplazamiento urbano arquitectónico con la cercanía del lago. Y tendríamos que pensar, por supuesto, en también sistemas de infraestructura como bahías, ¿no?, o muelles para embarcaderos, para la navegación de los mismos lagos. Se presume la Acrópolis fue un conjunto de características residenciales para la élite gobernante. Y como su nombre lo indica, y esto es algo que ya estamos aseverando, falta excavación arqueológica, es que esta Acrópolis puede tener etapas tan tempranas como podría ser preclásico tardío o clásico temprano, y sus últimas modificaciones se están dando hacia el clásico terminal. Es decir, no se construyó toda de este tamaño en un inicio, sino que inició con unas pequeñas estructuras que se fueron renovando y el conjunto arquitectónico se fue ampliando y fue creciendo a través del tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la Acrópolis, entonces seguimos con la iglesia y terminamos con juego de pelota en esta revisión. Este es el acceso hacia la Acrópolis. Me regreso a la imagen anterior para ubicarnos. Estando en esta parte, en la parte de la plaza, no excavada y no liberada, lo que está liberado es únicamente esta porción, lo que sería, sabemos hoy en día, el acceso principal hacia el interior de la misma Acrópolis. Ahí tenemos una enorme plataforma donde aparece una escalinata central, flanqueada por plataformas bajas con escalinatas menores que permiten un acceso directo hacia edificios porticados, mientras que la escalinata central aparentemente fue el principal acceso hacia allá, la parte interna de la misma Acrópolis. En detalle, esta es la plataforma baja que flanquea la parte norte de la escalinata estaría aquí, la escalinata central de acceso a la Acrópolis. Esta es la plataforma lateral, una plataforma escalonada también, alargada en este sentido norte-sur, que presenta una serie de pilares que nos hablan justamente de una accesibilidad hacia un espacio de tipo porticado. Al pie de este pórtico se colocó una estela, aquí está el fragmento de una de las estelas. Esto será parte también muy importante de la tradición arquitectónica de COBAT, muy asociada con las tierras bajas centrales, la presencia de estelas y altares asociados o alineados con la propia arquitectura. Aquí vemos, es esta misma gradería. Los escalones son muy amplios y han dado la hipótesis de que pudo haber servido como gradería justamente para las actividades que se realizaran en la plaza, es decir, si hay una actividad de carácter público en la plaza, posiblemente esta parte de escalinatas servirían para el asiento de personas que estuvieran partícipes en estas actividades. Este tipo de graderías se han localizado en otras entidades políticas mucho más complejas en cuanto a su conformación arquitectónica o con un diseño diferente. Por ejemplo, recordemos el caso de la plaza norte de Copán, donde toda la plaza está delimitada por solamente una gradería, no hay acceso hacia otros edificios, es sencillamente algo como esto que permite que la gente se siente para que vea las actividades de la misma plaza. Acá vemos
esta gran crujía porticada con una serie de pilares de mampostería totalmente cuadrados que nos permitiría ingresar justo hacia una única galería. Esta galería tiene una división que sería este muro, este es un muro divisorio, y cierra lo que sería un cuarto pegado a la escalinata central, la escalinata que permite el acceso al conjunto de la Acrópolis. Esta habitación es interesante de manera particular porque están separando toda esta galería porticada con una habitación que presentará 3 vanos de acceso a través de 2 pilares, y hoy en día conserva todavía lo que sería el arranque de su bóveda en salerizo. Tenemos, este es el interior, este pilar es este de acá, el muro lateral, el que está pegado a la escalera, por aquí estaría la escalera de acceso. Aquí observamos el arranque apenas, justo el arranque de la bóveda en salerizo. Lamentablemente está prácticamente perdida toda la bóveda, no la podemos tener completa, pero pareciera ser que el enrase, justamente la bóveda, sería a esta altura. Significaría que la bóveda sería muy baja. En realidad están ganando espacio o amplitud del espacio interior por la altura de los muros, no precisamente de las bóvedas, ¿no? Las bóvedas tienden a ser un poco más cortas o más bajas, como lo vemos acá. Pero algo más interesante es esto de aquí. ¿Lo ven? Pegado al muro. Se vería por aquí. Es un aplanado de estuco original, in situ, de lo poco que se conserva, y en detalle se alcanzan a observar todavía pigmentos azules y una banda de flechas rojas con blancas. Estaría más o menos por este nivel, como enmarcando una cenefa en la parte baja del muro, y después posiblemente pudo existir una pintura mural en la superficie del muro, ¿no? Estos son de los pocos datos que nos arroja los restos de aplanado que conserva todavía pintura mural, y que nos obligan a pensar justo en el acabado final tanto de interiores como de exteriores, y el recurso continuo de una aplicación de color y una paleta polícroma más allá del rojo, ¿no? Hemos repetido tan recurrentemente y que sabemos que era mucho más amplia esta paleta polícroma. Esta es la habitación que acabamos de ver, esta es la galería, y ocurre algo interesante. Esto es algo, podríamos decir, yo me atrevería a decir que es algo muy Puck, una escalinata que presenta un pasillo abovedado por debajo del núcleo de la escalera, que permite pasar de un lado al otro, de un extremo al otro. Esto es algo muy usado en el Puck, sobre todo cuando hablamos de diferentes fases constructivas. Un primer edificio al cual le construyen un segundo piso y construyen la escalera para llegar al segundo piso, para no clausurar la entrada a alguna habitación que queda por debajo de la escalera, le hacen este pasillo abovedado. Aquí no hay ninguna habitación abajo de la escalera, por lo que pareciera de manera exprofeso, de manera puntual e intencional, haber construido este pasillo abovedado para comunicar este nivel de graderías con el edificio porticado con el que se encuentra del otro lado. Esta es la escalinata que nos permite llegar al acceso hacia la Acrópolis, y por aquí sale del otro lado justamente este pasillo abovedado. Para no darle la vuelta a la escalera, ¿no? Pareciera ser. En realidad no es un camino demasiado largo o extenso, son algunos metros. Así es que podríamos también empezar a pensar de un uso secundario de este tipo de pasillos abovedados. No lo sabemos, en realidad, cuál sería esta función. Además de, a lo mejor, simple y sencillamente ahorrarse material de construcción, ¿no? Y decir, bueno, me estoy ahorrando un poco de volumen de piedra para la construcción de la escalinata. No lo sabemos en realidad. Del otro lado, del lado sur, tendríamos esta otra galería. Igual continúa lo que sería toda esta sección de la gradería, con otro edificio porticado, igual con pilares. Este está separado de la propia escalinata. Aquí hay un espacio vacío entre la escalinata central y este edificio, y
Los arqueólogos terminaron la liberación aquí, pero en realidad el edificio continúa todavía hacia la parte del sur, es igual de largo que el que se encuentra por la parte del norte. Aquí en detalle, igual lo que podemos observar son los pilares, la crujía, y en principio esta estaría totalmente abovedada. Aquí se alcanza a observar parte de la bóveda, es la misma crujía, viendo hacia la parte del norte. Aquí está la escalera con el pasillo abovedado. Aquí observamos parte del arranque de la propia bóveda, que también pareciera, como la galería del norte, ser una bóveda corta en cuanto a altura, y entonces, insisto, la amplitud del espacio se está ganando por la altura de los muros, no tanto por la altura de las bóvedas. Aquí están. Algo particular es que estas crujías porticadas, tanto la del norte como la del sur, son cerradas en su muro posterior, es decir, no existe una puerta o vano de acceso que permita ingresar hacia la Acrópolis. Se encuentran en un primer nivel de la Acrópolis y el resto de la Acrópolis se encuentra ya en niveles superiores. De hecho, algo que se puede observar aquí en segundo plano son los restos de una bóveda en saledizo, de una crujía al interior de la Acrópolis, y podemos observar la diferencia clara y plena de las alturas. Indica que estos dos edificios porticados de la base al frente de la Acrópolis pudieron haber tenido algún tipo de función pública, claro, asociada con la plaza, pero el acceso hacia la Acrópolis fue totalmente restringido y fue totalmente privado, a ese grado que las dos crujías porticadas no presentan un acceso desde su interior hacia la misma Acrópolis. ¿De acuerdo? Esto es algo importante en el uso y diferenciación del espacio. Y no es nada nuevo, muchas entidades políticas lo manejan así. La Acrópolis Central de Tikal es uno de los mejores ejemplos. Tiene muchos edificios porticados que dan hacia las plazas y no comunican hacia el interior de la Acrópolis. Para ingresar a la Acrópolis tendría uno que salir del edificio porticado, ir hacia un acceso y ya después ingresar a la Acrópolis de manera independiente. Y bueno, la Acrópolis no está excavada, pero imaginemos que podríamos acceder a ella a través de la escalinata, y al llegar a la parte superior nos encontraríamos con un nuevo edificio porticado, también de pilares, que este sería como el gran pórtico de acceso. Este sí sería el pórtico de acceso que permitiría ya la entrada o ingreso hacia el conjunto de la Acrópolis, aparentemente ya totalmente privado. Seguramente se preguntarán qué significa esta cubierta. Tendríamos igual una galería porticada, y dentro de la galería, hacia el extremo norte, sin una referencia simétrica por el extremo sur de esta galería, ahí aparece un pequeño altar donde parte de las escaleras y su extremo sur aún conservan los aplanados y todavía algunos restos de color como rojo y ocre, mientras que la parte norte es solamente la mampostería, ya con la pérdida de los aplanados. Y este detalle es muy interesante. Es un cuerpo en talud con una moldura lateral y una moldura superior que aparecen del otro lado cerrando el espacio y teniendo una escalinata pequeña para acceder hacia la parte alta del laboratorio. Todo pareciera indicar, falta excavación arqueológica, pero todo pareciera indicar que esta plataforma puede ser de una etapa anterior y que es ahora una especie como de subestructura a la cual se le agrega el pórtico hacia la parte frontal en una modificación del acceso hacia la misma Acrópolis, y que pareciera ser que los pilares corresponderían a una etapa constructiva posterior, mientras que este altar seguramente fue de una etapa anterior. Por eso la simetría posiblemente del elemento arquitectónico, ¿no?, que solamente se encuentra hacia el extremo norte de este pórtico de acceso a la Acrópolis y no se encuentra hacia la parte del sur. Hacia un costado de la Acrópolis, y de hecho forma parte del conjunto arquitectónico, el acceso a la Acrópolis se encontraría de este lado, la escalinata y las dos galerías porticadas. De este lado continúa la plataforma escalonada y tenemos aquí un enorme basamento piramidal que está asociado a una plazoleta de manera independiente, y también ahí se localiza una estela asociada con el eje central del propio edificio.
Veamos desde el edificio la transición espacial hacia la parte baja. Esta es la plaza frontal a la Acrópolis, a la que las graderías darían justamente acceso, y en donde la gente, si se pusieran las graderías, tendría toda la visión hacia la plaza. De ahí tendríamos que subir escaleras para llegar ahora a esta plaza, una especie de plaza terraceada, elevada, confinada en 3 de sus lados, dejando abierta la parte poniente, justamente la entrada de acceso desde la misma plaza. Pero este espacio parece estar totalmente confinado a una actividad específica y definida por este espacio y por los edificios circundantes. Hacia los laterales, otra vez, esta serie de estructuras porticadas, aquí están los pilares, ¿no? Y esta estuvo abovedada. Del otro lado tendríamos otra igual, y al fondo, sobre el eje de entrada, tendríamos a este basamento piramidal. A esta conformación arquitectónica, que ya habíamos revisado, le llamamos una distribución tripartita, porque en una plaza o patio cuadrangular, 3 de sus lados están ocupados por edificaciones y uno se queda franco, abierto como acceso. Nuestro acceso es este, tenemos 2 edificaciones menores flanqueando el patio o la plaza terraceada, y al fondo la estructura más importante, siempre sobre el eje del acceso. La estructura más importante, un basamento piramidal de 24 metros de altura, conocido coloquialmente como la iglesia. Y cuidado, porque no se trataba de una iglesia como tal, es un término coloquial que le dieron los habitantes modernos de la región. Este basamento piramidal también es muy interesante porque pareciera de menos tener 3 etapas constructivas. En la última etapa constructiva, en su cima pareciera haberse construido un templo miniatura de tipo santuario, como los que se construyen en la costa oriental, en la zona del Mar Caribe, en Quintana Roo. Ya veremos algunos ejemplos más adelante. A esta última etapa constructiva le corresponde también esta escalina que vemos aquí. Y como podrán observar, aquí se ve otro tipo de escalera en esta cala arqueológica, ahorita vamos a tener un detalle de esto, donde hay una escalera más temprana, la cual fue renovada con esta última etapa constructiva y que correspondería a otro tipo de basamento piramidal. Un basamento piramidal de esquinas redondeadas y remetidas o escalonadas, que estaría muy asociado a la arquitectura del tipo petén, ¿no? Del tipo Tikal, del tipo Calakmul, o de la parte norte de Belice, por ejemplo, sitios como Lamanay o como Cerros, ¿no? Tendrán este tipo de arquitectura, y se presume justamente por este tipo de evidencias arquitectónicas las relaciones muy estrechas, culturalmente hablando, de las tradiciones arquitectónicas de Cobá con la zona central del área maya, ¿no? con la zona del Petén. En esta etapa constructiva, en esta segunda etapa constructiva, aparentemente a nivel del primer cuerpo existieron 2 habitaciones que flanqueaban la escalinata de acceso, que sería esta y esta de acá, y sabemos que previa a estas 2 había una tercera etapa constructiva que se encuentra por aquí abajo, lo vamos a ver más adelante en la cala, y que corresponde posiblemente a una especie de estructura también de estilo porticado, que podría haber sido el origen del conjunto del patio, es decir, que antes de que existiera una pirámide existía un edificio porticado. Imagínense el cuadrángulo de los pájaros en Uxmal, con los edificios horizontales antes de que se le construyera la pirámide del adivino encima. Y ese cambio, en este caso, clausuraría por completo el edificio alargado de la parte de la base, que estaría justamente por aquí abajo, por debajo de toda esta escalera. No sabemos exactamente las cronologías, pero todo pareciera indicar un clásico temprano, un clásico tardío y un clásico terminal en esa evolución de sobreposiciones arquitectónicas, en que tengamos fechas más específicas, ¿no? al respecto. Aquí está la iglesia, ¿no? El edificio de la iglesia, y este es el edificio lateral, ¿no? Con pilares y porticado, que pegado hacia el sector de la iglesia, hacia la parte del oriente, todavía conserva la bóveda y salerizo. Pero este es un extraordinario ejemplo de lo que ocurre regularmente con
las ciudades, en su conservación, en su abandono y el crecimiento, la invasión de la selva, una vez que la ciudad arqueológica o la ciudad original fue abandonada y se convierte en una ciudad arqueológica. ¿Qué vemos allá? En detalle, la raíz del árbol agarrada completamente de lo que sería la bóveda del salerizo. Si un día van, no volteen para sacar este tipo de foto debajo del árbol, porque van a sentir que sí se les viene justamente abajo. Y recomendación, si hay fuerte viento, mejor ni se metan a esa crujía, ¿no? Porque ese es uno de los problemas más frecuentes en cuanto a la conservación. Es muy común que cuando pega un huracán, el huracán arranque a los árboles y el árbol arranca a la estructura. El árbol ahorita está en una simbiosis con la estructura arquitectónica, se está agarrando de ella e incluso la está soportando, pero la estructura no fue construida para soportar la carga de un árbol. Y entonces el empuje de viento en la superficie, en la copa del árbol, genera algo como un sismo para las estructuras del centro de México, de Oaxaca. Y entonces pasaría exactamente lo mismo. Hay un riesgo de inminente colapso de la bóveda o de la crujía que hoy en día todavía conserva el árbol. ¿Por qué no lo han quitado? No lo sé, no me lo pregunten. Pero no siempre se puede quitar, porque hay ocasiones en las que al momento de quitarlo se viene también abajo la bóveda, ¿no? Entonces, bueno, requiere de todo un análisis e investigación. Sí, al menos, bueno, ya se salvó de algunos cuantos huracanes, ¿no? Tenemos acá las raíces, y vean cómo las raíces prácticamente siguen el mismo contorno de la bóveda del salerizo, le están amarrando, le están agarrando, como si fuera una gran garra. De ahí se está sujetando justamente la estructura. Pero veamos el interior de lo que se conserva abovedado. Me interesa aquí justamente esta proporción que veíamos en las otras galerías porticadas de la Acrópolis. El muro muy alto y la bóveda muy corta, muy baja, con las tapas de bóveda en la parte central, y ya está el conjunto abovedado, ¿no? Esto es, podríamos decir, es tratar de hacer una bóveda en salerizo muy estable. Entre más alta sea la bóveda en salerizo, podríamos estar corriendo más el centroide de gravedad hacia el interior de la habitación, y con eso, pues bueno, el colapso de la misma bóveda en salerizo. Cuando la bóveda en salerizo es muy corta en cuanto a altura, es más estable, ¿no? Porque el centroide de gravedad está más al eje central del muro. Y entonces, digamos, los constructores de Copán se van a la segura en cuanto a su edificación de bóvedas en salerizo. Este será un dato muy interesante para lo que vamos a platicar más adelantito. Aquí, algo interesante es, vean esto. Si hablamos de una secuencia de pilares, aquí seguimos con los pilares, con sus dinteles hoy de concreto armado, por supuesto, y que estos dan ahorita por debajo de la escalera, por debajo del basamento piramidal de la iglesia. Estos salen de este lado, son estos vanos, estas puertas que estarían justamente conduciendo hacia el núcleo del edificio de la iglesia. Pero en origen estos no estaban clausurados. Aquí en la cara arqueológica que vemos acá tenemos la escalera de la última etapa constructiva, los restos de una escalera previa, que es esta que vemos aquí en superficie, y aquí vemos una pequeña cala con los restos de la escalera, y esto que ven aquí es un friso con un vano de acceso de la existencia del otro edificio porticado, que este sí quedó totalmente ahogado. A diferencia de lo que ocurrió en Uxmal entre Pirámide del Adivino y su edificio alargado, que no lo clausuró por completo, sino que algunas de las galerías seguían en función, este sí se clausuró por completo al momento de construirse la gran estructura en la parte superior, y estos restos de lo que es el friso aquí en la parte interna, y uno de los vanos de acceso de lo que fue una galería porticada formando un patio. ¿Qué significa esto? Que también hubo diferencias o cambios importantes en la función de este espacio arquitectónico. Si en origen fueron 3 crujías porticadas, al momento de construir un basamento piramidal, el edificio principal, que en origen fue porticado, cambió su uso y función
al momento de tener ya el basamento piramidal. Sin que sepamos qué se hacía, no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos que la diferencia tan radical de un edificio al otro edificio, no se parecen en nada una pirámide a un edificio porticado horizontal, involucran cambios muy radicales en cuanto a la función del espacio arquitectónico, ¿no? Y esto es lo que está pasando en este momento en el conjunto de la Acrópolis. Y al pie del edificio, bueno, se localizó una estela con un altar de mampostería en su base, que estaría aquí, marcándonos el eje central de la propia estela. La estela es muy interesante porque, no sé si lo alcanzan a distinguir, se alcanzan a ver como cuadrados. Es justamente la serie de cartuchos glíficos. Toda su superficie estuvo enmarcada, o estuvo más bien formada por columnas de cartuchos glíficos, lamentablemente todos muy erosionados, y no tenemos ni siquiera una fecha para esta estela, que nos podría dar una asociación con algo, a lo mejor alguna etapa constructiva del propio conjunto arquitectónico. Lo que sí sabemos es que fue de gran importancia la colocación de la estela en el espacio arquitectónico del patio y asociado, marcándonos el eje central del edificio de la iglesia o del basamento piramidal, que es algo que es recurrente en la arquitectura maya, que ya lo hemos visto en más de una ocasión. Esta es la fachada norte de la misma Acrópolis. El edificio de la iglesia es toda esta vegetación en la parte lateral que no está excavada. Toda esta vegetación es el edificio de la iglesia, y este es el lateral de la Acrópolis. Aquí ocurre algo muy interesante. Tenemos un gran talud de contención. Este es un nivel como de calle elevado. Por aquí hay unas escaleras que permiten el ascenso y descenso de este nivel. Tenemos un gran talud de contención, una terraza y un segundo cuerpo. Y sobre este segundo cuerpo aparece otro edificio porticado que no tiene acceso por este lugar. No hay escalinatas por ese lugar. Esto es algo muy interesante porque también no es el único caso. Por ejemplo, Acrópolis Central de Tikal presenta también edificios porticados, donde el pórtico da hacia una plaza y no hay un acceso, no hay una escalera para acceder a este pórtico. ¿Qué significa? Que el acceso para este tipo de pórticos sí es por el interior de la Acrópolis. Lo que no sabemos es cuál es la función de vista hacia la plaza o hacia el espacio exterior de este gran conjunto arquitectónico. Esto es lo que no sabemos. Este pórtico es este pilar es este, y este es el conjunto de la iglesia, siguiendo justamente toda la extensión de longitud en el sentido oriente-poniente de este gran conjunto arquitectónico de la Acrópolis. Cuando haya los recursos y se generen más excavaciones, bueno, saldremos de dudas de muchas cosas, ¿no? Por el momento pues solamente nos quedamos picados, ni hablar. Hacia un costado, justamente hacia el costado norte de la Acrópolis, se localiza una estructura arquitectónica exquisita de juego de pelota. Esta estructura también pareciera tener diferentes etapas constructivas y está muy asociada también con edificios de tipo pórtico en algunos de sus dos laterales. Por ejemplo, que es el lateral oriente, presenta un edificio porticado hacia el extremo sur. Esta sería la fachada sur, esta es la fachada oriente. Una enorme escalinata de acceso que permite llegar a un segundo pórtico en la parte alta, y existe la referente simétrica en el opuesto norte de otro cuerpo porticado en la misma estructura. Al igual, no sabemos cuáles serían las funciones de estos complejos porticados, y sobre todo ya asociados a un edificio tan claramente definido como un juego de pelota. Por su parte, el juego de pelota, la estructura como tal, la cancha del juego de pelota, está perfectamente bien definida de la manera más clásica. La cancha, definida por la extensión de sus dos estructuras laterales, que de manera paralela presentan una banqueta, un muro en talud de gran altura y un remate con una plataforma de paramento vertical que soporta a las dos estructuras porticadas en la parte superior, que estarían acá y estarían acá. Ahorita los vamos a ver. Como detalle particular, la presencia ya de anillos de juego de pelota. Los que estuvieron por acá con nosotros en el módulo 1, en ninguno de los juegos de pelota que revisamos había anillos de juegos de pelota.
Los anillos de juego de pelota son ya parte de una tradición arquitectónica y cultural asociada al juego de pelota para el clásico terminal al posclásico. Durante el clásico temprano y el clásico tardío, mucho menos preclásico, se han localizado anillos de juego de pelota. Y entonces esta es una referencia muy interesante, porque si quieren ver anillos de juego de pelota en un sitio como Palenque, nunca los van a encontrar, porque es un juego de pelota muy temprano. Habría que buscarlos en estructuras arquitectónicas ya construidas hacia un posclásico o un clásico terminal, ¿no? Ya hacia las épocas tardías. Los anillos de juego de pelota nos marcan la parte media o central de la cancha y parecieran ser justamente un marcador de una línea o axialidad imaginaria para dividir dos sectores de la misma cancha del juego. Muy posiblemente esta es una referente para la separación de los dos grupos de jugadores rivales que se enfrentarían en el juego, ¿no? en la actividad del juego de pelota. Sobre el eje de el aro o el anillo de juego de pelota, el lateral oriente presenta un tablero empotrado que marca justamente la parte media o central del juego de pelota, mientras que el otro, el lateral poniente, presenta dos tableros no alineados, sino hacia las partes medias de los segmentos norte-sur de su gran paramento en talud. Todos ellos presentan a cautivos, y esto sigue enfatizando esta relación importante de una actividad ritual asociada con cautivos y sacrificio a través del propio juego de pelota, como se ha encontrado recurrentemente en todo el área maya, ¿no? Esto no es nada nuevo, ¿no? Con los jugadores de pelota. Dejemos al grupo Cobá y vámonos hacia el grupo Macanchoc, un grupo arquitectónico muy disperso, no tan grande como el grupo Cobá, que es el más grande de la ciudad. Este se encuentra muy disperso, pero elevada para la construcción de todo lo que sería una loma baja para la construcción de todos los conjuntos arquitectónicos. Su mayor importancia radica en la presencia de un sacbé que de manera directa da hacia el acceso de todo el conjunto arquitectónico, en donde lo recibe, aquí está, lo recibe una pequeña estructura donde se fue colocada la estela 1 de Cobá, y el conjunto arquitectónico conserva hoy en día 8 estelas, por lo cual se infiere que es uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes por la presencia de estelas. Se han encontrado en Cobá, si no mal recuerdo el dato, unas 25 estelas en total en todo el sitio, distribuidas en los grupos arquitectónicos de mayor importancia. Vamos a ver un par de estelas y un par de edificios. Empezando por el sacbé, este es el sacbé que nos conduce hacia el grupo. Como buen sacbé, tiene dos paramentos de mampostería a manera de muros de contención, y en el núcleo, todo el núcleo es de pedacería de piedra. Esta pedacería no se vería así, esta es un poco intransitable, ¿no? En realidad llevaría un apisonado, llevaría un sascá, una arena de roca caliza con un apisonado, y muy posiblemente un estucado, ¿no? Una superficie estucada como acabado final. Algo muy interesante es este sacbé es el más ancho de Cobá, tiene 20 metros de ancho. O sea, hablamos de hoy una carretera de 6 carriles, ¿no? 3 de ida y 3 de regreso. O sea, es un mega sacbé. Entonces, las dimensiones en la infraestructura nos habla también de la importancia y jerarquía de este espacio arquitectónico. El generar un sacbé, una calzada blanca de este ancho, es por la demanda de tránsito en sus funciones específicas. No sabemos cuáles.
pero esto está enmarcando la importancia de acceso hacia el grupo arquitectónico, ¿no? Y esto nos queda clarísimo. ¿Por qué? Porque también un SACB como esto se llevó un volumen de material enorme, que incluso compite con el volumen de material de cualquiera de las estructuras del grupo Macan-Schock, ¿no? Entonces, hablamos de esa relevancia, de ese volumen equiparable entre la importancia del edificio y la inversión que se hace para enmarcar esa importancia a través de la obra de infraestructura. Perdón, ¿cuál era el ancho? 20 metros. Y este SACB remata en la entrada al conjunto arquitectónico, justamente en esta pequeña estructura donde se localiza la estela 1. Aquí ocurrió algo muy interesante. Todo pareció indicar que la erección de estelas en el grupo Macan-Schock y en Cobá en general involucra la edificación de un tipo de santuario para la propia estela. Si bien se encuentran estelas asociadas a una plaza frente al edificio como la que acabamos de ver en el grupo de la iglesia, aquí es muy común encontrarnos, sobre todo en este grupo Macan-Schock, lo vamos a ver también en el grupo del Napochmul, la estela está colocada en un santuario, en una estructura que se construye ex profeso para la protección de la misma estela. La estela no estuvo a la intemperie. La estela fue colocada en una plataforma de planta radial, bueno, de casi planta radial, porque no sé si o los arqueólogos no la reconstruyeron, pero la escalinata del oriente no está, solamente está la del norte, la del sur, la del poniente, que es por donde se accede, y no está la del lado opuesto. Es una plataforma aparentemente arrancando en un pequeño talud con una pequeña moldura. No sabemos cómo estaba conformada esta sección del cuerpo, posiblemente en talud en delantal, pero es mera hipótesis, no lo sabemos en realidad. Y esto por la cronología, ¿no? Sería muy lógico encontrarnos este tipo de perfil arquitectónico siguiendo esta cronología. Y encima, esta sección de muros que se conservan en realidad formaban una habitación cuadrangular o rectangular con un doble acceso. El acceso por la parte frontal, que sería esta de acá. Lo que ven allá en el fondo, como vano abierto, es justamente una segunda puerta que permitía, sobre el eje de la estela, cruzar toda la habitación. Pero no era el efecto de cruzar, era más bien el efecto de ver la estela colocada al centro de la habitación con dos vanos de acceso. Entonces, ¿este sería del clásico? ¿No? No, clásico tardío. Sí. Bueno, perdón, antes de cambiar la imagen, interesante. La colocación de un altar monolítico de piedra asociado al eje del edificio y de la propia estela, pero no al pie de la estela, como es común en las tradiciones mayas, que aparece el altar y la estela inmediata. Es muy común en el caso de Cobá encontrarnos un altar de manera independiente a la estela. En el grupo Macan-Schock existen también 8 altares, pero no están asociados de manera directa con las estelas, sino que forman axialidades o alineamientos diferenciados a los de las estelas, o asociados con la estela, pero no formando un grupo escultórico, ¿no? Un conjunto escultórico, como en la mayoría de la arquitectura. Del otro lado, bueno, esta es la cara sur, esta es la cara oriente, y aquí no aparece escalinata, insisto, no sé si no existió la evidencia para su reconstrucción, o nunca existió una escalinata por este lado. Lo curioso es que aquí sí hay vano, aquí sí hay puerta, entonces pareciera como la parte lógica que existiera esta escalinata y que fuera esta especie de santuario, una estructura de planta radial con 4 escalinatas viendo hacia los 4 puntos cardinales, que esto es también algo muy recurrente en la arquitectura. Después viene, claro, la estela es del 682 después de Cristo. La estela se encuentra exactamente en el interior del santuario. Yo no sé, lo ignoro, si este santuario tuvo muros más altos y estuvo techado, y si la techumbre fue abovedada o fue de materiales perseveros. No lo sé. Pero
en asociación con otras estructuras que vamos a ver, podría ser que esto estuviera techado y no fuera un santuario totalmente abierto. Pero aún así, si hubiera sido solamente los muros sin una techumbre, esto aparece también en los conjuntos gemelos de Tikal. La estructura del norte de los conjuntos gemelos es un santuario sin techumbre abierto donde se coloca una estela para una fecha específica. Y entonces podría ser también como parte de esta misma tradición construir un santuario con muros cerrado pero descubierto y con la estela hacia la parte interna, ¿no? Que sería algo muy recurrente. La estela 1 es una de las estelas más exquisitas en cuanto a la escultura se refiere de las estelas en Cobá. La estela está labrada en su cara frontal y presenta a un dignatario ricamente ataviado. Algo interesante es que el canto de la estela también está labrado y lleva aquí una serie de cartuchos glíficos en 2 columnas, pero no solamente el frente está tallado, la cara posterior también está tallada y vuelve a presentar la imagen de un dignatario ricamente ataviado, terminando con el otro costado, donde el otro costado también se complementa en el discurso iconográfico de la parte frontal con un texto glífico. Lamentablemente muy erosionado y solamente se tienen algunos puntos o detalles de lo que sería la inscripción. Habla de una entronización y aparentemente se trata de 2 personajes diferentes. Esto sería algo muy interesante porque podríamos hablar de una estela que exprofeso es reutilizada, ¿no?, en referencia a un ancestro y a lo mejor en una línea de legitimización, de entronización, no lo sé, ¿no? Esto es algo que leí por ahí. Las imágenes, algo muy interesante, es ambos personajes portan una falda, pero ya sabemos que en la iconografía maya la falda no siempre es una referencia a que se trate de un personaje femenino, ¿no? En mucha iconografía hay gobernantes masculinos, gobernantes de Cobá, por ejemplo, Huachakrajun Ubaj Kawil, lo recuerdan, lo vimos en la estela H, está representado con una falda larga, ¿no? Entonces pareciera ser que depende del tipo de ceremonia que se está representando o de actividad, es también la indumentaria del personaje importante. Los dos llevan un cetro de cabezas bicéfalas, un cetro de serpiente bicéfala con fauces abiertas, de las cuales están emergiendo aparentemente algunas deidades, y lleva el cuerpo de la serpiente, el elemento trenzado que conocemos como pop, en referencia al gobierno. Lamentablemente, me parece, no se pudieron recuperar los nombres de los personajes, no existe la referencia de quién es el gobernante, ni tampoco existe la referencia de, hasta donde yo sé, de un glifo emblema, y de que en realidad estos llevaran o portaran el título de Cuculajau, tan recurrente en las tierras bajas mayas, pero muy posiblemente por la cronología y por el tipo de estela, por el estilo escultórico de la estela, podrían ser muy equiparables, ¿no?, en ese principio. Más adelante platicaremos de algo interesante acerca del nombre de Cobá cuando veamos el segundo juego de pelota. Esta es otra estructura del grupo Macanshop, donde lo único que está liberado y consolidado es la escalinata. Falta consolidar todo el basamento piramidal, aparentemente es un basamento piramidal de gran importancia, es el más grande, al menos del grupo arquitectónico Macanshop, y no se ha liberado. Lo único que se ha liberado es, bueno, la escalinata de manera parcial, tampoco en su totalidad. Y algo muy particular es la presencia de esto, una especie de nicho monumental al centro de la propia escalera. El nicho efectivamente alberga una estela, la estela 4, que está fechada hacia el año 623 después de Cristo, y presenta la imagen, ahorita vamos con la imagen. La estela está colocada sobre una estructura que al igual, a manera de santuario, fue construida ex profeso para albergar y proteger a la misma estela. En una reconstitución, imaginemos algo así como el arco de entrada a cualquier cuadrángulo del Purk, o el arco de acceso del Sacbé en Kabá, pero ahora colocado justamente al centro de la escalinata y la estela justamente allá abajo.
Me refiero a que mantenemos eso porque quedaba aparentemente el arco abierto hacia la frontalidad del propio edificio, para enmarcarnos justamente la presencia de la estela protegida en la parte interna. Nos falta, claro, todo el basamento piramidal y entender las relaciones entre la estela y el contexto arquitectónico circundante. La estela aquí está, ¿no? Igual nos presenta a un personaje ricamente ataviado, apoyado sobre las espaldas de dos cautivos. Hay un tercero que pareciera estar pidiendo clemencia al pie del gobernante, y el gobernante vuelve a cargar este cetro bicéfalo sobre el pecho y está ricamente ataviado. Estela 4 del 623 después de Cristo. Y 10 años después, la estela 13 es erigida en otro complejo arquitectónico. Esta tiene una variante. Pareciera ser que esta estela se erige de manera independiente a una estructura que aparece a su espalda, y el crecimiento y renovación progresiva de esta edificación finalmente rodeó e integró a la estela a todo el conjunto arquitectónico. Veamos primero la estela y después veamos al conjunto arquitectónico. La estela, un pequeño altar de mampostería al pie de la misma estela, y la estela 3, no tengo dibujo de la estela, pero igual nos presenta a un personaje ricamente ataviado con todas las insignias de gobierno, ¿no? en ese principio. Y no pierdan de vista las plataformas, ¿no? A manera de banqueta que se escalona o se remete para justamente encofrar en la base a la misma estela, ¿no? Como aparentemente una adhesión posterior a la propia estela. Según los arqueólogos, la estela del 633 es contemporánea a la estructura que tiene a su espalda, y que en un inicio no formaban una unidad arquitectónica. La estructura es esta es la estela vista por la espalda, esta no está labrada por la parte de atrás. Y esta es la estructura. Lo que estamos viendo aquí es lo común. Una excavación arqueológica que nos deja diferentes fases expuestas, y que si no sabemos un poquito de cómo es esta tradición de renovación o de sobreposición arquitectónica, en sitio no entendemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo 4 fases constructivas sobrepuestas que se están dejando expuestas. La más antigua, los muros interiores y más altos. La segunda fase es esta, con su plataforma. La tercera fase es este paramento que llega a ser esta esquina. Y la cuarta fase es este relleno con este nivel de plataforma, y la plataforma que enmarca o encofra a la estela, para que lo entendamos un poco mejor. Primera etapa constructiva, un santuario en miniatura, que es este de aquí, en la parte interna, con una plataforma elevada, 4 vanos de acceso y 4 pequeños escalones viendo hacia los 4 puntos cardinales, es decir, de planta radial. Segunda etapa constructiva, este santuario queda como santuario interior ahogado dentro de una edificación exactamente igual, de planta radial, con una plataforma más baja, haciendo un escalonamiento de accesibilidad hacia el interior, hacia un santuario que queda totalmente encofrado. La próxima vez que estén ahí en Cobá, se van a poder dar cuenta de un detalle. La distancia entre este muro con este otro deja un pasillo mínimo inaccesible. Nadie pasa por ahí, nadie entra por ahí. Significa que justo parecieran tener toda una referencia de ritualidad, no de uso y función. No es para que ingrese y que alguien permanezca dentro. Es un templo miniatura, así se les ha denominado, porque no tiene ninguna funcionalidad. Pero algo que estamos encontrando en este punto desde época muy temprana, si es que la estela corresponde al mismo fechamiento de esta estructura, es que en el clásico tardío, entre el año 633 y el año 650 o 700, ya se están construyendo en Cobá templos miniaturas, santuarios miniatura, y están generando con la sobreposición arquitectónica un santuario interior renovado con una estructura exactamente igual al exterior.
¿Por qué lo enfatizo? Porque esto de aquí, esto que estamos viendo aquí como 3 fases constructivas, la tercera, sería la amplitud o la ampliación de esta plataforma de desplante para conformar este conjunto arquitectónico. Este edificio lo podemos poner en Tulum, en Shanghai, en Moyil, en Xcaret, en el Meco, en El Rey, en San Gervasio, en cualquiera de las ciudades de la costa oriental, y queda perfectamente bien. Pero la mayoría de la literatura nos dice que la tradición de templos miniatura es del posclásico, y que fue una influencia que fue de la costa tierra adentro, y que ciudades como Cobá o como Ekbalam tienen esta arquitectura ya de épocas tardías. Pero si la cronología no nos falla, este tipo de edificios están apareciendo en el clásico tardío, tierra adentro, y a lo mejor de tierra adentro se fueron hacia la costa. Es mera hipótesis, ¿no? Solamente les quiero meter ruido, ¿no? Para no aclarar nada. Tenías una pregunta por allá, vi que alguien levantó la mano. Sí, dime. Es una losa no novedad, ¿verdad? No lo sabemos. Esto es meramente hipotético. Esto es una reconstitución que presenta muro y friso, pero no sabemos si en realidad es como abovedado. Ahora, en otros contextos de este tipo de santuarios encontramos tanto bóvedas como solamente los muros, y después le ponen una laja con una tapa de bóveda para cubrir, porque la distancia es muy corta. Entonces ni siquiera necesitan hacer una bóveda en saledizo, solamente colocan una laja y hacen la techumbre. Bueno, tercera fase es esta, con una escalinata que ve hacia la estela, y la estela estaría en este punto, asociada al eje de la escalinata, formando una unidad arquitectónica. Y después, la última etapa constructiva es cuando a este edificio se le amplía su plataforma y se integra con una plataforma escalonada a la misma estela, ya formando un solo conjunto arquitectónico. No sabemos en cuánto tiempo, no sabemos si lo hicieron en 50 años, en 200 años, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que tiene 4 etapas constructivas, y que si las fechas no nos dejan mentir, bueno, la resultante de encontrarnos un templo tipo santuario en miniatura en épocas tan tempranas, bueno, es para hacerlo nada más, ¿no? Es para ponerle el picante a la comida, ¿no? En este principio, dígame. También a nivel de hipótesis, pensamos que la lítica era una manera también de conservar información. ¿La lítica? Ajá, sí. Era una manera de conservar la información de todo lo que ellos iban documentando. También cabría la posibilidad de pensar que son una especie de biblioteca. Es decir, es una manera de conservar esa estela con la información que tiene de protección. Es decir, a mí me hace mucho ruido que más hablemos de santuarios, por la sabiduría que tienen todos estos pueblos, ¿no? Es que no estamos en un curso de epigrafía. No, pero yo creo que lo que sea la arquitectura está muy ligado, ¿no? Yo no encuentro dónde se separara una cosa de la otra, como hipótesis. Sí. O sea, como abrir el marco de referencia, cabe en muchas lecturas, no nada de los santuarios. Por supuesto, yo creo que vale la pena acotar, ¿no? Un principio de lo que significa la identidad cultural, ¿no? En todos los pueblos, al menos de este planeta, ¿no? La identidad cultural es una referencia a saber de dónde vengo y saber hacia dónde voy. En esa identidad cultural es un vínculo de permanencia hacia un sitio. Esa permanencia empezó a través de los lazos en un grupo social, y justamente el guardar la memoria de los hechos históricos de ese grupo, sobre todo los más importantes. Empezó de manera de antaño con lo que fue la tradición verbal, ¿no? Y se fue convirtiendo y transformando hasta los textos, ¿no? Hasta la escritura. Eso es lo que está ocurriendo en este caso. Si hablamos, por ejemplo, la mayoría de las estelas nos están registrando ascensos de gobierno, ascensos de poder, rituales, guerras, captura de cautivos, sacrificios. Pero son las menos. O sea, en las estelas mayas no hay medicina, nadie nos habla de medicina.
Hay la referencia calendárica, por supuesto, y de pronto un posicionamiento de, bueno, la fecha coincide con un equinoccio, por ejemplo, cosas así, pero no nos están hablando específicamente de una referencia astronómica como tal. Eso lo encontramos en un códice como el Dresde, pero no en las estelas. Entonces, la información que nos está dando una estela es muy diferente a la que nos encontramos en un códice, por ejemplo. Entonces, yo no dudo, por supuesto, ¿existirían bibliotecas? Claro, donde existiría toda la documentación necesaria, pero la estela nos da una información muy diferente a algo que sería ya una base científica, ¿no? Esto es más un discurso político de poder. Eso es un estela. Vamos al grupo D. El grupo D es uno de los grupos también totalmente dispersos. Es muy grande justamente por esta dispersión que presentan sus grupos arquitectónicos. Es muy interesante porque también se encuentran estelas dentro de sus estructuras ex profeso construidas para albergar las estelas. Por acá hay una estructura, sí, esta, la estructura 5, que conserva a la estela 28. Es una estructura que conserva, no es esta de acá, perdón. Bueno, ya me equivoqué, no sé, ya me confundí, no sé si la 5 o esta de acá, una de estas dos, presenta incluso un tablero de tipo Teotihuacán, ¿no? Y eso, bueno, también hace un ruido tremendo, ¿no? Acerca de las relaciones entre el centro de México y Teotihuacán con Cobá, pero justamente no traje esos ejemplos para no meter más ruido. Y de aquí vamos a ver tres edificios importantes del grupo D. Primero, el conjunto de las pinturas, seguido de el juego de pelota y después con la estructura conocida como Shaibé, esta de acá. Oye, ¿tienes un fechamiento por lo menos de la estructura con tablero talud? Fíjate que la excavó Linda Manzanilla y la fecha en el clásico temprano. Sí. ¿La excavó Linda Manzanilla? La excavó Linda Manzanilla. Con razón tiene tablero talud. Lo llevo para allá. Ya quedó grabado. No me veo. A la cámara, yo no lo dije. No te ves. No, si te conoce tu Sí, la excavó Linda Manzanilla con Antonio Benavides. También excavaron varios conjuntos habitacionales. Porque es el único, ¿verdad? Con tablero talud de todo el Sí. Vamos al conjunto pintura. Este conjunto pintura es una estructura muy interesante. Presenta una pequeña plaza, un edificio porticado, pero el pórtico ya presenta una variante. La variante es el uso de columnas, que vamos a ver ahorita en detalle, columnas con capiteles. Acá hay una plaza, acá hay una serie de altares de mampostería, y estos altares de mampostería aparecen en un número de 13, que por supuesto hace un ruido impresionante, porque se tiene una relación con 13 niveles celestes. No sabemos cuál era la función. La hipótesis es que funcionaron para la colocación de incensarios, que sería algo interesante. No sé en qué se pasaron para decir eso, la verdad, pero pues bueno, existiría una relación entre los 13 altares, el edificio porticado, una pequeña plaza que aparece acá, un basamento piramidal bajo, rematado con una estructura de tipo costa oriental, y un edificio abovedado, que es la estructura 2, esta es la estructura 1, estructura 2 y estructura 3. Un edificio abovedado en formato, digamos, normal y tradicional, grande al pie del basamento piramidal y del edificio de las pinturas que se encuentra allá. El primero, la estructura 3, un edificio de tipo galería, muy interesante porque todo pareciera ser, era un pórtico totalmente abierto. Hay columnas en su parte frontal, de manera equidistante, y sobre el mismo eje, en la parte de atrás también hay columnas. Significa que estos muros fueron los tapiales de los vanos en el intercolumnio. Es decir, fue totalmente un pórtico, fue sí completamente un edificio porticado. Se presume debió tener techumbre de vigas de madera y a lo mejor un terrado como una techumbre plana, que es ya muy común, muy frecuente en la arquitectura del posclásico en la región, ¿no? Sobre todo hacia la zona de la costa oriental. Aquí tendríamos parte del detalle del edificio.
Hacia un costado tendríamos a la estructura 2 una habitación abovedada muy interesante que vamos a revisar, y el basamento piramidal con el templo de las pinturas, con la estructura 1. La estructura 2 es, todo pareciera ser nuevamente un cuarto, una habitación construida ex profeso para albergar una estela. Lamentablemente solo se conserva el arranque de la estela. Habría una banqueta de forma en C pegada a 3 de sus muros, dejando abierto el vano de acceso justamente sobre el eje donde se localizaría la misma estela. Algo interesante es ver detalles como esto o detalles como esto. Primero, aparecen los tambores que forman el fuste de una columna que está adosada a la esquina interna de la jamba. Esto con toda una intención de hacer una esquina redondeada hacia la parte interior. Pero ¿quién dice que antes de que existiera esta sección, la jamba no terminaba acá y estuvieran las dos columnas adosadas para formar un escalonamiento en el propio acceso, y que después, posteriormente, se agregara esto, porque esto tiene junta constructiva aquí y junta constructiva acá? Lo que todo pareciera indicar, primero fue un acceso con 2 columnas, muy interesante, y después ya cerraron, formando ya, dándole el ancho al muro por completo. Allí un poquito más del detalle. Y este sí tenía bóveda, ¿no? Este está abovedado, aquí está la bóveda. Y esa columna hubiera aguantado la bóveda, ¿no? Hubiera aguantado al dintel, y el dintel a la bóveda, y a lo mejor por problemas estructurales tuvieron que meterle ahí el refuerzo en la esquina. Luego aquí aparecen las bóvedas, y aquí algo muy interesante. Vean la proporción del muro con la bóveda, prácticamente es de 1 a 1. La altura del muro es casi la misma que la altura de la bóveda, hasta donde se conserva, lo que pareciera cubrir otra función, otra necesidad aparentemente. Esto también podría, claro, esto significa muchísimas cosas, ¿no? Como que el edificio tiene otra función y por eso el tipo de bóveda es diferente, como el constructor es diferente y por eso simple y sencillamente él hace las bóvedas de manera diferente a como se harían, o las necesidades de la función del espacio interior demandan otro tipo de espacio y de abovedado. Finalmente, sistema constructivo muy básico, lajas que se van sobreponiendo y escalonando para formar el intrados de la bóveda, y al final un aplanado de estuco. Aquí lo negro del aplanado yo no lo supe definir si es humo, si está humeado, si está hongueado y temperizado, o si es pigmento negro, porque las 3 cosas se han encontrado, ¿no? en varios lugares del área maya, y no tuve el acceso para ver ya de cerca lo que sería un fragmento. De esa estructura creo que se desprendieron un montón de pinturas en los 70, ¿no? No, de esta, ¿no? No, ¿De esta, de aquí abajo? Sí, Ok. que después se llevaron a Mérida, al Palacio Cantón. Y ahorita no sé exactamente dónde están, pero están montadas, se montaron aquí en la construcción. Y hay unos restitos todavía, hay unos dibujos que quedaron de la pintura que estaba al interior de desprendieron este. la Okay. Bueno, un dato interesantísimo, yo no lo sabía. En los años 70 se desprendió parte de la pintura mural que conservaba todavía al interior de este edificio. Se conservó, se hicieron trabajos de conservación aquí en la coordinación, y algunos de los restos hoy están en Palacio Cantón. No sé dónde están ¿No? ahorita, ¿Quién sabe? pero sí se regresaron a Mérida, estaban en Mérida. Okay. Que debe haber sido la época que era centro regional del sureste, Claro. y por eso llegaron a Mérida. Okay. Y ahí estaban. Ahí está. Y ahorita no sé dónde están, pero estaría mismo. ¿Y te acuerdas más o menos qué había en esa pintura mural? No, porque no la... Habrá que echarse un clavado en esa Aquí no había nacido. información. Bueno, tengo tarea. Basamento piramidal, aparentemente de 9 cuerpos escalonados. Esto también, bueno, vendría a ser un poco de ruido, por supuesto. Una escalinata central que está parcialmente obstruida por esta estructura. Esto es algo muy interesante que en realidad está casi obstruyendo la accesibilidad de este edificio, y finalmente el remate en la parte superior del basamento, un templo muy típico de la costa oriental.
Hoy en día se conserva de manera parcial. En cuanto a su fachada principal, tenemos los restos del muro con sus esquinas, ¿no? Los extremos laterales del friso se han colapsado, solamente se conservan en la parte central y están apoyados a través de una columna central con capitel, donde tendríamos un acceso de dos vanos, ¿no? O un vano de doble acceso, ¿no? A través de una columna central que sería las veces como de un parteluz para el propio acceso. Esto es algo interesante porque, bueno, podría esto tratarse de otra variante en el recurso constructivo y arquitectónico de hacer dos vanos a través de una columna. Lo vimos en el PUC, ¿se recuerdan? En el Palacio de Sayil, ahí aparece. Y lo seguiremos viendo, por ejemplo, para la costa oriental, ¿no? El santuario del Templo 16 de Tulum, igual nos presenta un pilar en medio de lo que sería el vano de acceso. Bueno, por ahí dicen, hay que darle el nombre a cada una de las cosas, hay que nombrar las cosas por su nombre. Ampliamos la imagen y de abajo hacia arriba, primero columna, una columna formada por tambores, pero observen lo irregular de los tambores, el corte ya no es tan específico, tan de buena manufactura, y es necesaria la colocación de piezas, pequeñas piezas de ajuste como cuñas, que esto ya nos refiere ahora sí a una construcción muy del posclásico, ya una construcción donde los materiales y las tecnologías constructivas parecieran irse más por un tipo de economía o de facilidad o de rapidez de ejecución, más que de hacer un trabajo perfectamente bien trabajado, con piedras perfectamente bien trabajadas y labradas, como se da en otros tiempos, en otras regiones como el PUC, ¿no? Esto es muy del posclásico ya, y muy de la costa oriental, por ejemplo, acá en la región de Cobá. Columna, la columna se remata con su capitel. Su capitel es una laja totalmente cuadrada, ¿no? Que corona al fuste de la columna y es la que soportará de manera directa lo que sería la zona del dintel. Tendríamos aquí una jamba, que la jamba ya no es de bloques, solamente es, digamos, la sección lateral del muro como tal, con su propia mampostería. Ya no hablamos de las lajas perfectamente bien cortadas del PUC, sino que siempre sencillamente es el lateral del muro para terminar, ¿no? Y el muro, vean la mampostería ya no es con sillares regulares, más bien son piedras regulares que funcionan a manera de sillares que se van colocando y se tienen que hacer los ajustes entre un espacio y otro de hiladas, ¿no? Para corregir la mala manufactura de la construcción del paramento, ¿no? Que esto es algo igual totalmente común en la manufactura de la costa oriental. Luego viene el dintel, que el dintel aparece remetido. Esto también es uno de los elementos estilísticos característicos de la costa oriental. El dintel no aparece al paño del muro, sino que se remete y forma una caja con los laterales del muro y con esta sección superior a manera de remate, que es la que cierra la caja del dintel. Y esto es muy característico de la arquitectura de la costa oriental. Finalmente, encima de este remate, aquí llegaría el muro. Aquí sería ya finalmente el remate de todo el muro. Y lo que tenemos aquí es la moldura media, muy gruesa. Después un friso muy corto, muy bajo, y el remate final, que sería la moldura superior. El resto de mampostería que tenemos acá sería el remate de azotea, como lo veíamos en la arquitectura del PUC, y acá tendríamos ya, digamos, todo, absolutamente todo el nivel de azotea, ¿no? en este principio. ¿Una sola pieza? No, son dos piezas. Aquí estaría más o menos la división de los dos bloques de piedra formando dos piezas. En detalle, bueno, se le conoce como conjunto de las pinturas. Ahora lo sé, tanto por la estructura 2, ¿no? Como por esta, la estructura 1, que tanto en el friso, en el exterior, como todavía en el interior, conserva aplanados de estuco con partes de pigmentación. Podemos ver la riqueza otra vez polícroma de esta pintura, los rojos,
azules, ocres, ¿no? Una banda que tiene ocres y que tiene rojos, y esta es la sección del friso, ¿no? Esta es la moldura media y aquí la sección del friso. Quiero a ver si lo alcanzan a distinguir. Me interesa que vean detalles como esto. ¿Alcanzan a ver esta línea entre lo azul y lo rojo? Es una sobreposición de aplanado. Esto es algo muy recurrente en las tradiciones arquitectónicas de la costa oriental. Ya lo iremos viendo con algunos de los sitios. Hay sobreposición de aplanados, a veces hasta de 10 capas o más de aplanados, en donde a veces se conserva el mismo color del aplanado anterior o se renueva completamente el discurso iconográfico con nueva pintura, no solamente en un color homogéneo, sino con discursos de pintura mural. Y esto es lo mismo que estamos viendo en este momento. Estamos viendo, al menos en este punto, dos capas de estuco con diferente pigmentación. Es decir, en algún tiempo el dintel fue rojo y después el dintel fue azul. Así de sencillo, ¿no? En ese principio. Y un poco para ver detalles, la cenefa, o más bien el friso, se dibuja a través como de una cenefa que me atrevería a decir pareciera ser un discurso que empieza en una lectura de izquierda a derecha. Empieza con esta sección y continúa hacia la izquierda con la siguiente sección que presenta ya una serie de cartuchos líticos, lamentablemente casi todos perdidos, pero que seguirían aparentemente un discurso desplegado de lectura que iría de izquierda a derecha, ¿no? Aquí ya se pierde, ya no traigo detalle de esto porque ya está muy perdido. Y también aquí hablamos de dos capas pictóricas. Así es que en algún momento ese discurso ya no tuvo legibilidad o ya no tuvo actualidad, se cubrió con algún segundo discurso en ese principio. Y aquí viene algo bien interesante. Primero, la columna presenta una base, pero la base pareciera estarse saliendo del eje de la columna. Me atrevo a decir porque existe la iconografía, o más bien, existe la evidencia arqueológica en otros sitios donde esto que es otro tambor de la columna saliente es la base para un modelado y que seguramente nos representaba una cabeza de serpiente. Por lo que todo pareciera indicar que esta columna fue una columna serpentiforme. Por el momento denme el avión si quieren, ya las veremos más adelante. Las columnas serpentiformes son ya algo muy característico de la arquitectura del posclásico. Y aparentemente, para muchos, la bibliografía básica general dice que es una influencia del grupo de grupos extranjeros procedentes del altiplano central, y la serpiente o la columna serpentiforme es la representación de Kukulcán, la serpiente emplumada. Lo interesante es que cuando nos toque revisar el caso Chichén Itzá, nos vamos a dar cuenta que estas columnas serpentiformes aparecen más temprano de lo que se supone es una influencia tolteca, ¿no? Que ya hoy en día, bueno, yo no comparto y ya muchos no comparten eso de que los toltecas llegaron, conquistaron, hicieron un enclave tolteca en Chichén Itzá. Bueno, eso ya no está en boga en cuanto a las hipótesis, ¿no? Ya lo platicaremos cuando veamos Chichén. ¿Hay algún rastro de crótalo en el capitel? No. Y de hecho, todo pareciera por la presencia del capitel, todo pareciera indicar que no existió esta evidencia de crótalo, ¿no? Como tal. Y ya veremos, por ejemplo, para el caso de Mayapán, ¿no? Lo que hacían los mayas contemporáneos a este tipo de estructuras, con una mampostería muy burda y con aplanados de estuco con gruesos de 10 centímetros y que cambiaban totalmente la volumetría y la forma de la arquitectura, ¿no? Esta estructura presenta 3 accesos. Esta es la fachada principal con las dos puertas o los 2 accesos sobre el mismo vano, y presenta vanos laterales que permiten el ingreso hacia una única cámara abovedada.
Desde el interior observen algo. Los vanos desplomados, que ya veíamos de una tradición del PUC y que también serán parte de una tradición arquitectónica de la costa oriental, estos vanos ligeramente desplomados de Sujana. Y hacia arriba, la bóveda en saledizo. Pero aquí me interesa que veamos algo. De este lado está la fachada principal, aquí está la columna y el doble acceso. Este es nuestro vano sur y este muro es corrido, no tiene ninguna puerta. Este muro que es corrido, que digamos es el más estable, es el muro posterior y es el más estable, observen algo. El intrados de la bóveda presenta una inclinación muy vertical, mientras que este intrados de bóveda no es simétrico en su ángulo, está más inclinado. Me atrevo a decir, a manera hipotética, que es parte de los problemas ya de los constructores del posclásico en este recurso de ahorro constructivo. Digamos, y esto es algo que yo no lo comparto del todo con algunos de los investigadores, pero es como una deficiencia en la calidad constructiva y en la calidad tecnológica o técnica de la edificación de una bóveda en saledizo. Pareciera no ser intencional, es decir, les falló. Y en lugar de que las tapas de bóveda coincidan con el centro exactamente del cuarto, están ligeramente echadas hacia un costado porque el ángulo de la bóveda es diferente. Y esto lo vamos a ver en otros edificios, en muchos otros edificios, justamente de esta temporalidad, ¿no? Pero esto también prueba una cosa, que la bóveda en saledizo trabaja de manera independiente, que ninguno de los dos entrados necesita del otro, ¿no? Prácticamente los dos trabajan por gravitación y no se están apoyando uno con el otro, ¿no? Eso es algo que ya habíamos platicado. Pero entonces, ¿sería posclásico temprano? Posclásico temprano, sí. ¿Hacemos receso? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, vamos a echarnos cafeína en el...